Aquí hemos dicho muchas veces que la delincuencia o la corrupción no tiene etiqueta. O sea, hay delincuentes de izquierdas y de derechas, hay corruptos de izquierdas y de derechas, y hay golfos de izquierda y de derechas. Pero van con esa superioridad moral de, es que nosotros somos los buenos, o sea, no podemos hacer, no, sois los malos. Sois los que construís muros para que la gente no escape de vuestros propios países, porque los esclavizáis. Sois los que generáis miseria. Sois los que bajáis el nivel de la educación para que la gente no sea crítica con el poder. Bajáis el nivel de la educación a posta y hacéis que la gente pase con suspensos y que la gente no estudie. Sois los que empobrecéis un país para que la gente no sea autónoma y dependa de vosotros, para así controlarla mejor. Que no sois los buenos, sois los malos de la historia. Por eso este canal es esa batalla cultural y de las ideas para retratar a estos miserables, porque no son los buenos de la historia, son el lado incorrecto e inmoral de la historia. Y eso hay que decirlo. Entonces, cuando te dicen esto, claro que hay gente de izquierdas que puede criticarlo y decir, oye, con esto no lo comparto. Pero luego están los intelectualoides, que no intelectuales, que además vienen siempre de las mismas carreras, que son los que más desprecian luego a la clase obrera, que son los más racistas, que son los más machistas, porque no admiten que un obrero, un carnicero, un fontanero, un albañil o un autónomo se haya montado la empresa y le haya ido mejor que a ellos, que viven de lo público y que ganan su sueldo cada mes, y que ellos que han estudiado carreras y son muy inteligentes porque tienen esa superioridad moral, no pueden ver que alguien prospere más que ellos. Por eso defienden el saqueo de impuestos, por eso defienden ese expolio a la clase obrera, y por eso defienden lo contrario de lo que hacen, porque al final, si no, no podrían vivir de esa progresía. Bueno, pues todo ese entramado de la izquierda buenista, de esa progresía, es lo que les mantiene en el poder siempre, lo que les mantiene en el candelero, porque viven de una forma contraria a lo que dicen que es lo correcto para vivir, ¿no? Y ahí los tienes, viviendo de subvenciones, viviendo de ayudas, viviendo de chiringuitos, viviendo de observatorios, viviendo de estudios que luego no publican, porque les molesta la libertad y les molesta el progreso económico. Les molesta muchísimo, salvo el de ellos. Su libertad, su progreso económico y su avance. Pero claro, es que si no, el socialismo no existiría. Si se acaba el dinero de los demás, se acaba también el socialismo. Un minutito que me sirve para entrada del vídeo, ¿eh? O sea, es que y me lo he apuntado aquí, digo, lo voy a poner luego. Pues aquí estamos otra vez. Tercer vídeo ya. Fran, ¿qué pasa, tío? Está abrumado, ¿no? Abrumado por el éxito del canal, ¿no? Y solo 2 vídeos y mira, la gente está ahí con nosotros. Abrumado, agradecido a todo lo que nos están viendo, porque solamente en 2 vídeos los mensajes, las contestaciones, las respuestas, sobre todo la acogida, está siendo maravillosa. Y además, todos en la misma línea. ¿Qué necesario era este canal? ¿Qué necesario era defender la libertad de una forma diferente? ¿Qué necesario era ser contundente y decir las cosas sin que haya ningún tipo de complejo ni de filtro? ¿Y qué necesario era un canal para dar la batalla cultural y de las ideas desde la libertad y por la libertad? Así que muchas gracias a todos los que nos están apoyando, porque vamos a seguir así, vamos a seguir dando caña a este señor y yo que estamos aquí. Bueno, 31 de diciembre ya, o sea, acaba de empezar Menuda Inventada, ya este es el tercer vídeo, está terminando el año, claro, es que es un programa de nacimiento navideño, valga la redundancia, nacimiento navideño, ¿no? Y por eso, como digo, pues nada, muy agradecido, pero estamos haciendo uno especial. Siguiente tendremos ahí invitado, ya sabéis que siempre pues, o estamos Fran y yo o tenemos un invitado de peso, como en la última ocasión, ahí Miguel Ángel Pérez, pero en este queremos hacer algo especial. A idea de Fran, tuvo una muy buena idea. También en el canal de fútbol vamos a hacer otras 12 uvas, por cierto, pero aquí 12 uvas, 12 corruptelas, ¿eh? Corruptelas, golfadas. Estoy aquí mientras intento, porque esto de los cables así inalámbricos, te ha liado, claro. Es como la corrupción del gobierno socialista, ¿no? Muchas veces es difícil de quitar. De desentrañar. De desentrañar, correcto. Entonces, vamos a desentrañar. Porque se defienden con todo, ¿eh? Ahí se defienden con todo. Ahí, ya está. Ya está mucho mejor, pero sí. Parecías un juez ahí, lo que es desenredando el caso. Ahí, desenredando, correcto. Miguel es muy humilde, no, es una cosa de las dos. Las 12. Íbamos a titular en un principio 12 bulos, 12 uvas, 12 bulos, ¿no? Pero de los bulos del gobierno socialista, del gobierno sanchista, pero 12 uvas, 12 golfadas, corruptelas y tal, queda muy bien. Y ha sido una idea mutua y yo creo que os va a gustar. Vale, creo que querías empezar por los cuartos, ¿no? Antes de la primera campanada, o sea, porque van a ser 12. Sí, que, ojo, nos dejaremos algunas, ¿eh? Pero los cuartos creo que querías que fuese una especie como de introducción a lo que es el concepto sanchismo. Ya lo dijo tu buen amigo, a ver si algún día lo tenemos en el canal, Albert Rivera.
El plan Sánchez. Es que el plan Sánchez... Es que lo clavó, macho. Se sigue repitiendo esa intervención en el Congreso. Yo estaba aquel día en el Congreso. Estabas ahí. Estaba en un escaño. Yo era en ese momento uno de los portavoces en el Senado y estaba allí. O sea, yo vi físicamente el retrato perfecto de la España que iba a crear este señor. Es historia de España eso, perdóname que te diga. Eso es historia de España, claro. Ese discurso. Porque es un discurso que en ese momento parecía muy aventurado, parecía muy apocalíptico, parecía muy catastrófico, pero que ha ido cumpliendo con el paso del tiempo, punto por punto, todo lo que está sucediendo. Pero porque Sánchez se lo adelantó. Entonces, era evidente que esto iba a pasar. El sanchismo es una corriente política, ideológica, moral, basada en la autocracia y en la servidumbre a un señor con carácter mesiánico, despótico y tiránico, que se llama Pedro Sánchez. Un señor que en 2018 lideró una moción de censura para acabar con la corrupción. Esto no hay que olvidarlo, porque todo lo que viene después se explica a partir de ahí. Y todos los 12 casos que vamos a comentar ahora, este señor llegó a la presidencia del gobierno para acabar con la corrupción en España, porque hubo una sentencia que luego se reconoció que se había exagerado, por cierto, por parte de un juez vinculado a esa rama que el PSOE no quiere que se le llame progresista o de izquierdas, pero que lo es, en la que se condenó al Partido Popular por el caso Gürtel. Bien, pues este señor lidera una moción de censura para acabar con la corrupción en España. Nunca ha habido más casos de corrupción moral, institucional, política y económica en España que en estos 6 años de régimen sanchista. Porque ya ni siquiera es socialista, aunque lo sea, el Partido Socialista, es de régimen sanchista, unipersonal, de un señor que ha destrozado a su partido y que, no olvidemos, fue expulsado de su propio partido por liderar una corrupción en sus primarias, es decir, por intentar robar las primarias. Si quiso robar a su partido, ¿qué no querrá hacer con su país? Bueno, pues este señor que en 2018 llegó para limpiar las instituciones, para limpiar la política de corruptos, se ha convertido en el líder de los corruptos en España. Y eso es lo que vamos a denunciar desde este canal y también desde el capítulo de hoy con esas 12 golfadas. Y con una banda sonora de podríamos poner el hecho de que en la antesala de esto que vamos a nombrar, y bueno, y antes de aquella moción de censura, se subió en un Peugeot con Koldo García Santos Cerdán y Ábalos, y el discurso, para explicar por qué hacían aquella moción de censura, lo pronunció con 2 cojones Ábalos ahí en el Congreso de los Diputados, ¿no? O sea, lo cual es que es muy de película. El otro día vi un reel de Juan Soto Ibars, que creo que tú también lo retuiteabas, sí. Y claro, empezaba a explicar la cronología de todo esto y es que es de cine. Yo puse un tuit algo así como que me da tanto asco como me produce fascinación, ¿no? Porque es fascinante. Es que es una cosa. ¿Cómo lo puedes hacer tan descarado? Pues así, tío. Yo estoy seguro que cualquier guionista llevaría esto al cine porque no sería una película de ciencia ficción, sería una película de terror, viendo lo que hemos tenido, pero es fascinante como un señor que no olvidemos que pasó de ser concejal en el Ayuntamiento de Madrid absolutamente desconocido a ser consejero en Caja Madrid, otorgando con su voto el rescate de las cajas de ahorro. Es decir, cuando luego todos los socialistas y toda la izquierda se puso, no, porque es que el rescate a los bancos, que no fue a los bancos, fue a las cajas de ahorro, es decir, a entidades manejadas por los políticos, uno de los que avaló con su voto el rescate a las cajas de ahorro con dinero público fue Pedro Sánchez. Bien. Ese señor robó las primarias de su partido, acompañado de otros locos como Ábalos y Santos Cerdán, que ahora, desde entonces, fueron su guardia pretoriana. Fueron los que custodiaron, los que ordenaron el custodio de las actas de esas primarias a otro señor que se llamaba Koldo, ¿vale? Que pasó de ser portero de puticlub a guardaespaldas de Ábalos, a luego jefe de personal y, por último, el señor que organizaba toda la trama corrupta de mascarillas, etc. En ese ínterin, cuando se ganó al Partido Socialista, no al Partido Socialista, a las bases del Partido Socialista, recorriendo España en un Peugeot para convencerles de que él era la esencia del PSOE, cuando gana ya de una forma más o menos legal las primarias de su partido, ya no de forma corrupta, se presenta como el regenerador de la vida política en España, el hombre que va a venir a acabar con la corrupción, a acabar con la miseria, con las desigualdades, y todo lo que
luego la hemeroteca ha ido desmintiendo, porque Sánchez tiene una virtud. Sabe leer muy bien el tablero político parlamentario español, sobre todo la aritmética parlamentaria. Sabe también leer muy bien la necesidad de los españoles y pulsar ese umbral del dolor, pero y por eso sabe que la hemeroteca da igual. Es decir, que la hemeroteca da igual lo que diga un día y al día siguiente se les diga, no le va a castigar. Entonces, a Sánchez siempre hay que leerla a la inversa. Si Sánchez dice A, seguramente ocurra B o seguramente pase B. Si Sánchez dice que es de día, seguramente sea de noche. Si Sánchez dice que está saliendo el sol, seguramente tengamos la peor borrasca de la historia de la humanidad. Siempre hay que leerla a la inversa. Él sabe que la hemeroteca no le castiga, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. 6 años que se pueden alargar todavía 4 más, 2 y medio que puedan quedar de legislatura, más otros 2 o 3 más, incluso si del otro lado no hay una alternativa coherente y convincente, va a provocar que España acabe siendo lo que hace 80 años, que es el sueño húmedo de este señor, acabó siendo, que es el terror de un régimen absolutamente liberticida, como fue la Segunda República, en la que medio país quería destrozar a otro medio país con la connivencia de los que mandaban, que no aceptaban que hubiera alternancia política o alternativa política. Y eso es lo que quieren repetir ahora, es decir, quieren repetir la guerra que perdieron, quieren repetir ese periodo idílico que no existió, que fue un periodo de terror, y al mando está un señor tan loco y tan peligroso como el que mandaba en aquel entonces en el Partido Socialista, que es su referente moral e intelectual, como fue Largo Caballero, ¿no? Entonces, en esas analogías históricas y políticas, el sanchismo es lo más parecido que hay a ese régimen totalitario de la Segunda República con Largo Caballero e Indalecio Prieto gobernando el Partido Socialista. Sí, porque además, luego, yo te digo una cosa, aquí no hay una guerra porque la gente está más civilizada que por aquel entonces y porque, bueno, las condiciones de vida no tienen nada que ver y porque no hay el hambre que podía haber y porque si no, no sé, yo creo que estaríamos a tiros. Afortunadamente no. La primera uva, esta es creo que es la peor porque es la más indigesta, la que peor ha sentado. Es el mayor caso de corrupción política que puede haber. La amnistía. Iremos repasando brevemente cada una de ellas, pero para que la gente lo recuerde. La amnistía es la mayor burla legal, moral, institucional que ha existido en la historia de España, porque es comprarse una presidencia. Lo que hizo Sánchez fue comprarse la presidencia con el dinero de todos, perdonando a un delincuente que cometió un golpe de Estado contra la democracia española. Es decir, todo el relato de golpistas, de ultraderechistas y tal, Sánchez se lo merendó en una tarde cuando perdonó a un golpista y a uno que está más cerca de la ultraderecha que ninguno en España, que es el señor Puigdemont, y le perdona a cambio de 7 votos. Es decir, puso a la nación a los pies y arrodilló a la nación ante un golpista que encima tiene como propósito no separarse de España, sino la destrucción de la unidad de la nación española que está consagrada en la Constitución. Eso, da igual el tiempo que pase, da igual los años que pasen, da igual cómo reescriban la historia, siempre quedará en todos estos años y en todo el futuro que venga, más o menos próspero, como la mayor burla moral, política, institucional que ha existido. Comprarse la presidencia mediante la peor corrupción que existe, eso lo va a llevar siempre Sánchez en el bolsillo, le guste o no. ¿Qué ha pasado? Que como es un gobierno que ha ido hilvanando un escándalo tras otro, que ha ido hilvanando una mentira tras otra, un bulo tras otro, una golfada tras otra, una tropelía tras otra, pues parece que la amnistía queda ya muy lejos y que la gente ya no habla de eso. Pero tenemos que seguir hablando de eso. Es decir, en cualquier país, si el presidente del gobierno consigue la presidencia gracias a los votos de un golpista que es prófugo de la justicia, que debería detenerlo, mandar a detenerlo y no pactar con él, pues seguramente la sociedad estaría en la calle pidiendo la dimisión o la salida de ese presidente del gobierno. En este país no, en este país tenemos a la mitad de la nación defendiendo que eso está bien hecho. Pero está bien hecho porque lo ha hecho uno de los suyos. Es decir, sí, Sánchez es un corrupto, pero es nuestro corrupto, ¿no? Sánchez es un hijo de tal, pero es nuestro hijo de tal. Bueno, pues esa es la mentalidad de este país que históricamente está más acostumbrado a las cadenas que a la libertad. Primera uva. Y
Primero, él dice que España que es que ya está deseando pasar página, ¿no? Como, por ejemplo, con Franco, que hemos pasado ya página, porque ellos nunca se acuerdan de Franco. El 2025 va a ser el año de Franco, Bueno, Francolandia. vamos, exacto. Vamos, Es que, te digo una cosa, se va a hablar más de Franco en 2024 que en 1970. Quiero decir, no ni siquiera 75, no. Más en 2025 que en 1965. Pero claro, es que al final es el señor al que Sánchez quiere parecerse. Entonces, pues yo lo digo muchas veces, hay que analizar los periodos y sobre todo regímenes, en este caso la dictadura franquista, en función del contexto. Los 10 primeros años tienen un análisis, los segundos 10 años otro análisis, y desde que se sale España de la autarquía y los años 60 y primeros 70 tiene otro análisis. La única diferencia que había finales de los 60 y primeros de los 70 entre aquel régimen y el actual es que había partidos y ahora hay partidos y antes no lo había. Pero en todo lo demás, ¿qué libertades tenemos ahora que antes no tenía? ¿Qué libertades? Quiero decir, cuando tú coges y dices, oye, vamos a comparar económicamente cómo estaba el país. No estoy haciendo ninguna, lo digo para los puristas, no estoy haciendo ninguna apología de defensa de una dictadura. Estoy simplemente analizando y comparando. Por supuesto, porque hay que estar muy loco para querer que vuelva una dictadura o ser partidario de una dictadura, por favor. No, ser muy socialista, porque los socialistas sí son partidarios de las dictaduras. No, por eso son muy valientes con dictadores muertos y muy cobardes con dictadores vivos. Y por eso las únicas dictaduras que existen hoy en el mundo son dictaduras de izquierdas o de extrema izquierda, que es lo mismo, es decir, socialistas. Pero en parte la dictadura de Franco fue en parte socialista, porque era todo en el Estado, todo desde el Estado y todo para el Estado. Bueno, pero dentro de eso hay que mirar en qué porcentaje estaba el paro, cuántos impuestos se pagaban, cuál era la grasa del Estado, cuántas viviendas públicas se construían y cuál era el nivel de vida de los españoles con un trabajo. Y ahora hay que ver cómo hay familias que con 2 trabajos de él y de ella no llegan a fin de mes, en cuánto está el paro, cuánto cuesta comprarse una vivienda, cuánto cuesta irse de vacaciones y sobre todo el nivel de corrupción política que hay. Entonces, que a cambio de permitir que haya todo esto, tú puedes votar cada 4 años. Ese es el premio. El premio de que yo esté asfixiado a pagar impuestos más que nunca en la historia de este país, sea que yo puedo votar cada 4 años y puedo decir Sánchez HDP, vale. Que el precio de que yo no pueda comprarme una vivienda, que no pueda irme de vacaciones o que cada día tenga más complicado pagar una factura porque tú eres un inútil económicamente y porque estás utilizando nuestro dinero en impuestos para crear chiringuitos ideológicos, para enchufar amigos, para llevártelo fuera de España o para dar subvenciones a no sabemos quién. El precio es que yo cada 4 años puedo votar. Pues si ese es el precio cada 4 años, pero yo voy a vivir peor, menos libre y con menos seguridad en las calles, pues esa libertad se la puede usted meter por donde yo diga. Yo quiero que mis impuestos vayan a solucionar problemas reales de los ciudadanos. Si no van a eso, no quiero pagar impuestos. Yo quiero ir por la calle e ir con la tranquilidad de que no va a venir un loco ni a agredirme, ni a acosarme, ni a violarme, ni a asesinarme. Sea en nombre de Alá o sea en nombre de Maradona. Me da igual. Porque entonces no estoy pagando impuestos. Si yo el día de mañana quiero montar una empresa, no tengo que pasar por 14 ventanillas y pagar el impuesto revolucionario correspondiente para montar una empresa. Tengo que tener la libertad de montarla en 24 horas. Si yo mañana quiero denunciar a un político porque ha cometido abusos en el ejercicio de su poder, ese político no tiene por qué estar aforado porque ha cometido un delito, ni tiene que tener privilegios. Y ese político no puede irse de la política con un patrimonio 100, 200, 300 o 400 veces mayor que con el que entró, como ha pasado en muchos casos, ejemplo José Bono, etc. Eso es lo que no se puede permitir. Entonces, si eso es la democracia, yo no quiero esa democracia, porque eso no es la democracia liberal en la que yo creo. Así que la amnistía es el epítome, aunque sea de lo primero que vamos a hablar hoy, es el epítome, es el resumen de lo que es el sanchismo, una organización criminal y corrupta que ha metido en una burbuja a la mitad del país que se cree que esto es lo que necesita España, y no es así. Y en una evaluación de daños dice, hostia, va a haber gente que se va a cagar en mi padre mucha, pero todavía la mitad del país, la mitad más uno, me va a apoyar. Algunos porque igual me odian también, pero saben que
me necesitan para ciertas cosas, léase, efectivamente, los independentistas, ya no solo los que se inventaron aquella independencia y república de 8 segundos, sino también pues otros movimientos regionalistas o independentistas nacionalistas que hay en España. Mientras el sistema electoral sea ese y priorice a esos partidos regionalistas o nacionalistas en determinados territorios, van a tener un número de escaños que le va a permitir a Sánchez, aunque saque un resultado malo, poder gobernar con ellos. Y ellos lo saben. Dirán, mi prioridad es destruir España, destruirla, dividirla y separarme de ella. Y para eso tengo a una persona que es capaz de darme todo eso con tal de seguir en el poder. Bueno, pues yo se lo voy a seguir dando, porque él me va a dar a cambio todo lo que yo le pida. Y esos 50 escaños que se reparten los partidos nacionalistas, más lo que le puede dar la parte más comunista, totalitaria de Podemos, Sumar, etcétera, es lo que le permite a Sánchez seguir gobernando. Por eso he dicho antes, tiene la virtud de haber leído muy bien el tablero político, la aritmética política. Sabe que eso le va a tener en el poder toda la vida, salvo que desde la contraparte haya unidad electoral, cosa que parece que no existe. Leyó perfectamente lo que es un sistema defectuoso, pero una de las peores cosas de lo de la amnistía, para unir la primera uva con la segunda, llevamos con la segunda, fue el hecho de que, ya no solo de que per se sea una golfada histórica, sino que además mentían, pero mentían el día antes de las elecciones, él y varios ministros, ¿no? Esto lo vimos en un vídeo hace poco, creo que fue en el primer vídeo. Sí. Y claro, y hablando de mentiras y de varias versiones, uva número 2, Gong Delcy, la vicepresidenta venezolana. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años va a hacer ahora? Espérate, esto fue en enero del 20. Va a hacer 5 años de aquello y hubo unos años en los que, recuerdo que en el 20 empezaron a escribir, si no recuerdo mal, una de las periodistas que más escribió sobre el tema fue Ketty Garat, que también la mencionamos en otro de los vídeos. Y recuerdo que luego ya la pandemia nos llevó a todos por delante. Pero el tema de conversación era aquellos días, lo de Delcy en Barajas con Ábalos y luego apareció ahí Aldama y tal. Y ha vuelto a la palestra 4 años más tarde cuando se ha descubierto toda esa trama corrupta. Pues eso, segunda uva Delcy. Y además hay que recordar que las meretrices mediáticas del régimen negaron toda esa información que sacó en su momento Ketty Garat, que es una periodista excelente, en The Objective. Le negaron la mayor, dijeron que era mentira, que era un invento para que el gobierno cayera o para hacer daño al gobierno. Pero claro, es la diferencia entre los lamezuelas del poder, las meretrices mediáticas del régimen, que están ahí esperando cobrar el bizum mensual. Le llega el bizum, sueltan el argumentario, y los periodistas independientes. Es bochornoso, es lamentable, y en cualquier otro país hubiera supuesto, yo diría que incluso la intervención judicial. Pero ahí la Unión Europea, que es cómplice de Sánchez, la primera Ursula von der Leyen, pues miró para otro lado y no pasó nada. Una persona que tenía prohibida su entrada en la Unión Europea, creo que España todavía sigue siendo miembro de la Unión Europea, se paseó por el aeropuerto de Barajas como Pedro por su casa. Esto no va con segundas, lo digo con intención, como Pedro por su casa, ¿no? Llegó con maletas llenas de billetes. No se sabe la cantidad exacta, porque algunos hablan de que también traía lingotes de oro, otros decían que era una fortuna en eso, pero sí está constatado y está comprobado que traía maletas llenas de billetes. Nunca se ha sabido el destino de esas maletas, nunca sabemos quién lo ha custodiado. Sí sabemos que desde entonces hasta el día de hoy ha habido más de 60 vuelos del Falcon a República Dominicana sin notificar oficialmente la causa del viaje. Cuando tú vas tanto a un país... Claro, a un país donde casualmente otros líderes socialistas del pasado y del presente tienen sus fortunas bien recogidas a sueldo. Estos son los que van dando lecciones de líderes de la clase obrera, de representar a los más pobres, de representar a los más débiles y de ir contra la corrupción. Y la historia demuestra una y otra vez que no hay nada que le guste más a un tipo de izquierdas que el dinero y que solo hay algo que le guste más a un socialista que la mentira, y es el dinero. Se vuelve a demostrar una vez más, pues una narcodictadora que dirige el régimen más asesino que hay ahora mismo en el mundo, junto a Corea del Norte, yo diría que incluso más, que es el de Venezuela, que ha provocado el mayor exilio del siglo XXI, y yo diría que de la historia, por motivos políticos,
Más de 10 millones de venezolanos, desde que el chavismo se implantó en Venezuela, han tenido que huir por represalias personales, físicas o económicas. Esta señora llega a un país, en teoría, una democracia liberal, parlamentaria, se pasea sin que nadie le detenga y con una serie de maletines le recibe un ministro por orden del presidente del gobierno y vuelve a salir por donde entró sin que nadie le detenga. A partir de ahí, las vinculaciones entre España y Venezuela son evidentes, máxime cuando el vínculo de unión entre un país y otro es un expresidente de España que ejerce de asesor primero y áulico del presidente tirano Maduro, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, el lobista que más cobra ahora mismo en el mundo porque va por Estados Unidos y por Europa defendiendo al régimen asesino de Maduro. Y no solo digo lo del lobista que más cobra, es que uno de los vídeos, precisamente de esta narcodictadora o de su equipo, pero que salió publicado, llegó a confesar que se le estaba pagando a Zapatero en minas de oro. Con lo cual, pues me parece una contraparte bastante suculenta. Bien, estos son los que hablan de democracia, estos son los que hablan de libertades, estos son los que hablan de avance, de progreso, y es mentira, porque, vuelvo, lo dije en el anterior episodio y lo digo hoy, el socialismo es la mayor mentira de la humanidad con la mejor propaganda de la historia. Pero esa farsa se la sigue comprando mucha gente. Esa mujer tenía que haber sido detenida. Cuando se informó la Unión Europea miró para otro lado. No quiso ceder nada, no sancionó a España, no llamó la atención, solo pidió información y se ocultó. Si esta señora hubiera entrado en Estados Unidos, hubiera sido detenida. Si hubiera entrado en Italia, hubiera sido detenida. En Francia, en Alemania, estoy seguro, pero ha entrado en España, cuyos aliados internacionales más fuertes son dos narcodictaduras, Marruecos y Venezuela. Eso es lo que tenemos ahora mismo aquí. Así que segunda uva, segunda golfada, segunda corruptela y segunda tropelía del gobierno sanchista que venía a acabar con la corrupción. Los negocios con una narcodictadura y la entrada en el aeropuerto español, bajo soberanía española, de una narcodictadora con maletas presuntamente llenas de billetes. Y las mentiras de las versiones que dieron en su día y han vuelto a dar en estos días cuando el tema ha vuelto a estar en la palestra. Estas dos primeras cosas harían caer a cualquier gobierno del mundo. Pues ahí siguen. La tercera uva, Gong, Ábalos, que tiene mucho que ver con Delcy, porque ahí la estaba recibiendo, sí, señora vicepresidenta Delcy Rodríguez, es otra cosa que haría caer al gobierno. Es decir, la mano derecha del presidente y, no solo eso, el secretario de organización del PSOE, que era el tío que más mandaba en el PSOE. Sí, y el que controlaba la pasta. Y el que controlaba la pasta es un tipo del que se están descubriendo cosas que es que, bueno, en fin, o sea, no sé, todo tuyo. Es que el que recoge a la narcodictadora en el aeropuerto, se reúne con ella en los lavabos, ahí no vamos a explicar qué pasó porque no es de nuestra incumbencia, es el señor Ábalos. El señor Ábalos es el que estaba detrás de Sánchez cuando Sánchez manipuló, corrompió y quiso robar las primarias de su partido junto a Santos Cerdán y el que mandó a Koldo que custodiara esas actas. Ábalos fue el que recorrió con Sánchez España en el Peugeot a todas las bases y casas del pueblo socialistas. Ábalos es el señor que controlaba el PSOE en los primeros años y como viven en esa impunidad constante, es decir, soy del PSOE, soy socialista, puedo robar, puedo mentir, puedo engañar, puedo delinquir, que no me va a pasar nada. Pues se dedicó con dinero público a hacer eso, precisamente, eso. Y con dinero público le pagábamos sus compañías femeninas. Con dinero público se cogió una casa al lado de un prostíbulo, con dinero público. Con dinero público se le pagó. En plena pandemia, sí. En plena pandemia, él y su segundo Koldo negociaban contratos de mascarillas con comisiones, mientras la gente estaba falleciendo. Nos imponían que nos pusiéramos mascarillas, no para proteger nuestra salud, no lo hacían por nosotros, eran para forrarse, porque cuantas más mascarillas salían al mercado, más dinero ganaban ellos. Por eso nos obligaban a que compráramos mascarillas para que ellos se forraran. Eso, si tú eres socialista, de izquierdas, y te parece bien, tú eres tan miserable como estos personajes. Si tú, que tanto defiendes
la verdad, la libertad, la igualdad, al más débil de tal. Y después de todo esto, sigues diciendo que es mentira, sigues protegiendo a estos delincuentes y te sigue pareciendo bien, tú eres cómplice de estos miserables. Es así, es así. Porque no hay nada peor que forrarte con la muerte ajena. No hay nada más inmoral, no hay nada más delictivo y no hay nada más perseguible. ¿Ha pasado algo en este país? Absolutamente nada. Ese señor está en el grupo mixto, protegido por el gobierno, porque no va a dejar caer a Pedro Sánchez, y ahí lo tienes, yendo a los programas a reírse. Un día va con Risto, que bueno, un personaje también deleznable, que invita y va, parece que va de justiciero y coge e invita a corruptos reconocidos y a gente que literalmente niega los derechos humanos más evidentes y que se ha corrompido y los invita y le ríe las gracias, te entrevisto, ay, qué bien, qué va, que... y no pasa absolutamente nada. Yo te aseguro que con otro partido y con otra ideología en el gobierno esto habría caído hace mucho tiempo, porque para eso la izquierda es muy hábil. Saca los suyos, incendia las calles, destroza los mobiliarios, rodea parlamentos, quema contenedores, amenazas físicas y tal, y la otra parte se asusta y de repente aquí la justicia actúa y cae. Pero cuando lo hace la izquierda hay una impunidad moral, hay una impunidad jurídica, hay una inmunidad social y hay también una protección mediática. Y eso hace que vuelvan a seguir corrompiéndose y delinquiendo, porque como no les pasa nada, pues siguen. ¿Qué pasa? Que ahora que ha habido medios independientes, periodistas independientes, jueces independientes y parte de la policía y la Guardia Civil que no controla Marlaska, que son independientes, dicen, ¿cómo? ¿Que vienen a por nosotros? Vamos a decir que todo esto es mentira. No están acostumbrados a que les persigan por golfos. No están acostumbrados a que les persigan por delincuentes ni por corruptos. Y como no están acostumbrados, pues no saben controlar todo esto. Entonces, ¿qué han hecho? Su única salida, subvencionar a los medios de comunicación, los suyos, para que contraataquen todas las informaciones que están saliendo sobre ellos. Y si la gente hace un análisis de todo lo que han publicado en estos 4 o 5 años los medios afines a Sánchez y al régimen, verán que no hay ni una que tenga que ver con una denuncia hacia el gobierno. Nada. Todo era justificable. Todo era un invento, un bulo. La justicia está comprada. La justicia quiere dar un golpe de Estado. La policía no sé qué. La policía nunca. En vez de fiscalizar al poder o vigilarlo, que es lo que hace el periodista, se dedicaba a protegerlo. Estos lamezuelas, estos mercenarios, ¿no? Bueno, pues Ábalos ha sido el gran protegido de estos medios, del gobierno y de Sánchez. Y lo han dejado caer, entre comillas, lo de dejarlo caer, para ver cómo, oye, aquí la corrupción, esto era un mensaje mucho del PSOE, aquí no toleramos la corrupción, ¿vale? Sí. Sí, esto es igual cuando Ábalos grabó el vídeo diciendo el Partido Socialista es el partido que defiende a las mujeres. Es el partido que ordena la igualdad. Eso antes de irse con su señorita de compañía, ¿no? Sí, es el partido decía, soy feminista porque... Sí. Soy feminista porque no sé qué y vamos a abolir la prostitución. Y se cogió una casa al lado de un prostíbulo. Bien. La hiprogresía. Por eso yo les definí como hiprogresía, porque son progres hipócritas. Bueno, tercera uva, tercera golfada, tercera corruptela, tercera tropelía del gobierno y del Partido Socialista. Fíjate cómo dejaron caer a Ábalos, porque resulta que había salido el nombre de Koldo, Bogón, cuarta uva es Koldo, del que vamos a hablar. Al principio como diciendo, oye, nos queremos desentender de este señor, por eso fuera de militancia y tal, y al grupo mixto y tal y cual. Cuando hacían ver que la responsabilidad de lo de Koldo era suya. Pero, ay amigo, cuando entonces está ensuciadísimo Ábalos, en teoría, por esa regla de 3, la responsabilidad de Ábalos, ¿de quién es? Si la de Koldo era de Ábalos, ¿la de Ábalos de quién es? De Pedro Sánchez. Ahí ya no. Ahí ya, por otros motivos seguramente que tienen que ver con los tiempos procesales, o sea, con una estrategia procesal, es la de que ahora ya no son tan malos, negadlo todo, porque esto, estoy convencido, bueno, todos sabemos que muy probablemente hayan llegado a un pacto PSOE-Ábalos-Koldo para no hacer mucho daño al partido, ¿no? Y claro, Koldo es un tipo que es que es acojonante, pero lo que hemos dicho antes, se recorrió España en el Peugeot ahí con Ábalos, con Santos Cerdán y con Pedro Sánchez, y es un tío
como él presumía en muchos mensajes, ¿cómo un tío sin estudios ha llegado a hacer todo esto? Oye, pues un tío sin estudios en esta Españita nuestra ha llegado a hacer todo esto. Pero él no es el líder de la trama, claramente, ¿no? Una zote intelectual como Irene Montero llegó a ministra de Igualdad y ahora es eurodiputada, llevándose más de 110.000 euros al año y va de luchadora de los pobres y de las clases oprimidas, ¿no? Pero es que es la mentira de la izquierda tradicional, que a ver si la gente despierta y se da ya cuenta. Bueno, Koldo pasó de ser portero de puticlub a ser el hombre que organizaba toda la trama corrupta por la que se han forrado presuntamente varios miembros del gobierno y amigos cercanos al presidente. Resulta que esa responsabilidad en vigilando ocupa todos los estratos del gobierno, desde más abajo hasta llegar a Ábalos, pero esa responsabilidad termina con Sánchez. Es decir, Ábalos era responsable de Koldo, Koldo era responsable de tal, pero Sánchez no era responsable de ellos, ¿no? Es acojonante. Es decir, ahí acaba todo, ¿no? Pues Sánchez llegará un momento en el que diga, yo no sabía nada. O sea, esta gente actuó de forma unilateral. De hecho, se reunían en Moncloa sin mi permiso y firmaban esos contratos a nombre del PSOE sin mi permiso, ¿no? Todo está enlazado. Claro que es el máximo responsable. Yo cuando les llamo la cueva de Ali Ferraz, es por eso. Es decir, está el conducator, que es el jefe supremo, que es el que ha secuestrado el partido, y para los más puristas, para que siempre me digan, oye, repítelo de vez en cuando, hay que recordar que el partido, desde que está Sánchez, ya no se llama Partido Socialista Obrero Español, se llama Plataforma Sanchista de Obedientes Embusteros. Y cada día ratifican más esa condición. Bien, pues en esa Plataforma Sanchista de Obedientes Embusteros, más conocida como PSOE, esa cueva de Ali Ferraz, Ábalos organizaba, Koldo ejecutaba, Sánchez vigilaba y daba el ok. Porque es imposible que se hubiera hecho todo lo que se ha hecho sin que el presidente del gobierno lo supiera. Imposible. Y eso es lo que dijimos el primer día y ratificamos en el segundo episodio, de que si salen las pruebas que muchos periodistas ya tienen en sus manos, que mucha parte de la Policía Guardia Civil tiene en sus manos y que seguramente algún juez también tenga en sus manos, no tendrán más remedio que mandar a detener a Sánchez, porque tendrán la prueba de que él ha sido el responsable de toda esta trama corrupta y criminal. Por tanto, Koldo, un tipo sin estudios, un tipo que pasa de ser portero de un puticlub a ser la mano derecha de Ábalos y por tanto también de Sánchez, quien organizaba todo esto, solo hay que preguntar, ¿y cómo conoció Ábalos a Koldo siendo portero de un puticlub? Pues bueno, pasaba por allí, ¿verdad? No era el director gerente de la Biblioteca Nacional, que te lo podéis haber encontrado allí, oye, te quiero fichar para mi gabinete, o no era tampoco el portero de una de las taquillas del Bernabéu, ¿no? De, oye, joder, pues te pareces un tío majo, vente al gobierno, ¿no? No, era el portero del... ¿Cómo no? Bueno, y ha llegado donde ha llegado. Pero bueno, estas cosas solo pasan si perteneces a la Internacional Socialista. Así que la cuarta uva es el tipo que parece que gira en torno a la corrupción, la trama Koldo. Señores, la trama Koldo es un apéndice minúsculo de la trama Sánchez, del plan Sánchez y de la banda de Sánchez. Fíjate que Koldo, cuando le tenga, pues ya se lo habrá contado, lo del piso de Jessica, como se lo contó a Risto, a un juez, el juez se va a tirar por el suelo. Le cae un quinquenio. Vamos. Tú eres bobo. Es que no sabe. No, es que sí, se lo pagaba yo, pero porque antes me lo daba ella. Vamos a ver. Porque hay un tipo que es la quinta uva, Gong Aldama, que sí que va con versiones sólidas, ¿no? Y sobre todo, suelta la versión sólida de algo. Oye, en alguna cosa a lo mejor se descubrirá que igual exageraba o no tiene alguna prueba de eso. Pero de prácticamente todo lo que ha dicho, enséñame una prueba, ¿eh? Pues eso, la quinta uva, Aldama. Y más tiene. Bueno, el hombre que convenció a varios ministros del gobierno, a la propia mujer del presidente, por supuesto a Ábalos y Koldo, y seguramente con la connivencia del propio presidente, de que podrían forrarse, pero como nunca, y que aquí no pasaba nada. El señor que organizaba todo esto, y que Sánchez, el ministro Torres, Armengol, la propia Maroto, la responsable en Madrid, la ministra de Vivienda, todos negaban
quién era que haber conocido a este señor, yo no sé quién es este señor, y han salido los WhatsApp hablando con él, han salido las fotos reunidos con él. Es decir, ahora quieren hacer ver que este señor, que es el que unía a todos como cordón umbilical de la trama corrupta, en el que se han forrado literalmente, se han llenado de dinero con nuestro dinero, parece que no ha existido, que nadie lo conoce y que, bueno, como existen las pruebas, ya no solo por evidencia gráfica, sino también las pruebas científicas que ha aportado Aldama y al mismo tiempo la que está descubriendo la propia investigación periodística independiente, policial independiente y judicial independiente, pues cuando tiren del hilo para arriba verán a dónde llegan. Y es al mismo hilo que decíamos antes con Ábalos y con Koldo, al mismo. Porque cuando tú ves toda la respuesta del gobierno y de Sánchez y del equipo de opinión sincronizada mediática, es absolutamente vergonzoso, por no decir hilarante. Y hasta te diría que causa risa. Sale una foto de Aldama con Sánchez y la respuesta de todo el gobierno es, bueno, es que todos nos hemos hecho fotos con alguien alguna vez y no significa que este tío... Y claro, efectivamente, tú mañana te haces una foto con alguien, a lo mejor ese tío es un asesino en serie. Entonces te vincula, pues mira, Miguel o Frank es amigo de este... Ya, pero no era esa foto casual que pillaron en Ferrar. Es la foto las sucesivas fotos e imágenes que se han visto de Aldama en Moncloa y en Ferrar. Las sucesivas. Y cómo incluso quien hace esa foto de Aldama es Koldo. Y dice, oh, qué cabrón, tío, con el presidente. Había una connivencia. ¿Y por qué Aldama estaba en las primeras filas, que están reservadas a las personalidades importantes en los congresos? En la primera fila. Es decir, ahí no se sienta cualquiera. Y no se sienta cualquiera si el presidente no lo quiere, para empezar, o el equipo del presidente. Por tanto, si se sentaba ahí es porque el equipo del presidente y el presidente daba su ok. Así que esa relación, claro que existía. Bueno, pues este señor, que se ha escuchado mucho, si la justicia lo considera, que caiga, pero no nos debemos centrar en él, que es lo que quiere el gobierno, que nos centremos en dos personajes insignificantes que no tienen responsabilidad política, que son, como bien ha dicho la justicia, el nexo corruptor. La palabra aquí es nexo. Nexo, claro, lo que une la trama corrupta. Eso significa nexo, lo que une. Pues ese nexo corruptor no es el líder de la corrupción, es el que une la corrupción. ¿De quién? Del que manda y del que trinca. Del que manda y del que pone la empresa, la mascarilla o tal. Pues bueno, pues una uva, porque forma parte de la golfada, tropelía y corruptela del gobierno, pero Aldama es solamente un nexo de la corrupción. La corrupción para arriba. Sánchez. Sexta uva. Pues luego relacionaremos algo de Aldama. Bueno, Aldama también tiene relación con la sexta uva. Aldama tiene relación también con Ángel Víctor Torres, que va a ser no sé qué uva es ahora, y algunos ministros más, pero que como está todo relacionado, la sexta es Begoña. Claro, en Begoña aquí confluyen muchas cosas, ¿eh? Porque claro, es que aquí tú te pones a... Está acusada de 4 delitos, ¿no? Y te pones a pensar y dices, vamos a ver, lo primero que canta aquí es que a una tipa que no tiene un título universitario le den una cátedra. Y que además sea la única que dé la universidad. Es la primera, que dé la Universidad Complutense. Y le pregunten al rector de la Universidad Complutense, ¿hay un caso igual? Y diga, pues no. Aparte de eso está lo del software. Está la relación con Aldama. Y cómo, bueno, las cartas de recomendación a Barrabés, que dice que no eran cartas de recomendación, era de mostrar interés, no sé cómo dijo exactamente. Es que son muchas cosas, tío. Son muchas cosas como para que el equipo de opinión sincronizada llegue a decir, por órdenes de Moncloa, aquí no hay nada. Pero es que hasta el ministro de Justicia se ha atrevido a decir, este caso se va a cerrar porque aquí no hay nada. O sea, ¿en qué país normal el ministro de Justicia se mete en un procedimiento judicial y dice, aquí no hay nada? Esto se va a cerrar porque... Pero por favor, es acojonante. Ahora hablaremos de una de las uvas más importantes que igual no lo hemos mencionado al principio, pero la vamos a notar, que es la del fiscal general del Estado. También. Esa es una uva que vamos a incorporar ahora después, la hablaremos, pero el caso de Begoña Gómez. Que esté imputada la mujer del presidente ya es un problema de imagen, ético y reputacional para un país, ¿no? Que esté imputada por 4 delitos, como son el de tráfico de influencias, el de apropiación indebida, el de corrupción en los negocios y el de intrusismo, eso ya da para más de una investigación. Es alguien
que no tiene una trayectoria empresarial, digamos, brillante. Su trayectoria antes de ser la mujer del presidente del gobierno era la gerente o regente de unas saunas, un franquicio de saunas gays. De todos modos, qué obsesión de toda esta gente con todo este tema, ¿no? No lo sé. Es muy lícito que ella sea regente. Era los Sí, negocios de su padre. Era un negocio de su padre. Pero pero al final, lo que decíamos, que muchas cosas confluyen. O sea, claro. No, la obsesión esa que tiene el PSOE con las casas de Alterne y luego también con... luego lo analizaremos. Es curioso. Está muy bien tirado esto, Miguel, porque el PSOE ha pasado de liberar las casas del pueblo a liberar las casas de putas, ¿no? Es una cosa tremenda. Oye, pues ya las casas, igual las reuniones en las casas del pueblo ya se hacen ahí, ¿no? Pero tienen una creencia. Yo que soy andaluz y he estado 4 años en Andalucía, todos los días denunciando estas tropelías, pues en Andalucía se reunían en los prostíbulos y gastaban el dinero público en los prostíbulos. Nos queda una uva que va por ahí, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, el caso de Begoña Gómez, esta es su experiencia política. Entonces, ¿quién se va a creer que esta señora es capaz de reunir a empresarios, que es capaz de convencer a empresarios, que es capaz de dirigir un máster en una universidad pública como la Complutense de trayectoria reconocida, que es capaz de, aunque cada vez va a menos, que es capaz de dirigir una cátedra, que es capaz de sentarse con el presidente de una compañía aérea, que luego se rescató con dinero público, es decir, dinero de todos nosotros. Y todo esto, si no fuera la mujer del presidente con ese bagaje curricular y empresarial, que es una mujer que cuando se ha visto los vídeos no sabe hablar, no sabe ni lo que dice, no sabe explicar lo que es una cátedra o un máster, no sabe la diferencia entre innovación y creatividad, no sabe la diferencia entre sostenibilidad, que no significa nada, y resiliencia, que lo explica mucho. Entonces, cuando le apropian o le adjudican 4 delitos, eso ya obligaría a una explicación, a la dimisión. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Es bulos. Es la fachosfera. Son los pseudomedios. Es mentira. No se ha desmentido nada. Que es acojonante como siguen diciendo que son bulos. Nada. O tengo pruebas. No se ha desmentido nada. Ellos, ni una sola información. Porque tienen a la mitad del país que, como ovejitas dóciles, van a repetir eso. Entonces, la mitad del país va a decir: sí, son bulos, sí, es fango, sí, es la ultraderecha, sí. Entonces, van como ovejitas. Entonces, ellos lo sueltan y tienen a la mitad de los medios comprados, a base de subvenciones. Ahora les han regado con 35 millones de euros más para digitalización, a medios que están digitalizados. Y con eso ya lo tienen. Da igual. Mañana sale una imagen de Begoña o de Pedro Sánchez asesinando a niños en la plaza pública y dirán que es mentira, que es un montaje, que es la inteligencia artificial, que es la fachosfera que lo ha creado. Es que da igual. Todo vale con darle a seguir en el poder. Pues esta señora ha utilizado su papel, que no tiene porque en España no existe el rango de primera dama, y ha ejercido como tal en viajes oficiales. Hay que explicar por qué iba tantas veces en calidad de lo que iba a países como Mauritania o Mali y por qué se le daba tantos millones de euros a estos países en calidad de qué. No se ha explicado, ¿no? Entonces, ayuda exterior que se sigue dando. Y ella iba como responsable. ¿Por qué se fue a Rusia, a San Petersburgo, a hablar en calidad de qué con dinero público sin que hubiera explicaciones? Porque ella intermedió en el rescate a empresas públicas con dinero de todos cuando ella no tenía ni la capacidad ni la categoría para hacerlo. Y cuando digo empresas, hablo de Air Europa, que nos podría dejar durante un año los billetes gratis a los usuarios, porque la hemos rescatado con dinero de todos. 400 millones de euros que le hemos pagado todos, con lo cual cuando la gente vaya a comprar un billete de Air Europa, que exija que le descuenten lo que ya se les ha pagado de dinero público, ¿vale? Si ella no fuera la mujer del presidente, seguramente no se hubiera recibido. A otras empresas que han ido. La mujer que utilizaba Moncloa para grabarse vídeos para títulos privados, para cosas del máster y de la cátedra, utilizaba las instalaciones de Moncloa, los jardines de Moncloa. Oiga, usted no puede hacer eso. Entonces, y desde Moncloa se les llamaba a dueños de empresas para patrocinar su cátedra. Llamaba, de hecho, se les mandó, porque es que se puede comprar, se les mandó por carta a estos dueños de las empresas, se les pidió que financiaran, muchos de ellos la financiaron gustosamente. ¿Vosotros creéis que a esta señora, con el currículum, la experiencia profesional y la ineptitud y competencia manifiesta, estos dueños de empresas le hubieran dado lo que hubieran dado si no supieran
que es la mujer del presidente del gobierno, el señor que decide en el BOE a quién hay que pagar y a quién no. Pues claro que no. Claro que no. Es decir, estaba haciendo tráfico de influencias. Tráfico que es un delito tipificado. Y por tanto, por eso se le está también investigando y por eso está imputada. Que ya es el escándalo ya de por sí ya es mayúsculo. Pero es que además de todo esto, esta señora y su marido, que quieren que España sea la Argentina pre-Milei, es decir, un país regido por una dinastía como los Kirchner, por eso le llaman los Kirchner de la Moncloa, ellos hacen y deshacen, y como lo han hecho durante 4 años o 3 años, o vamos para 6, pero los primeros 3 o 4 años nadie les ha tocado y a partir del quinto empezaron las investigaciones, están diciendo, ¿cómo? Pero si hemos delinquido, hemos corrompido y hemos hecho lo que nos ha dado la gana, ahora no podemos hacerlo. ¿Qué es esto de la libertad de prensa? ¿Qué es esto de la libertad judicial? ¿Qué es esto de la separación de poderes y del Estado de Derecho? ¿Pero esto qué es? No hemos venido a esto. Queremos controlar el país, por eso lo estamos empobreciendo, para controlarlo, es decir, la Argentina pre-Milei. Bueno, pues Begoña es la clave de bóveda de todo el sistema corrupto del sanchismo. Un señor que dijo que se tomó 5 días de vacaciones porque estaba enamorado, ya te digo yo desde aquí que es mentira, que se lo tomó por las razones que no conviene contar aquí, pero no fue porque estaba enamorado precisamente. Y esa es la clave de bóveda, es decir, hay que seguir investigando y hay que seguir denunciando eso, porque ni ella es Cristina Kirchner, ni es Eva Perón, ni es la mujer de Kennedy, ni es la primera dama de nada. Es una mujer que no tiene trayectoria empresarial ni personal en el mundo de la empresa privada y que solamente ha regentado, gestionado una sauna gay propiedad de su padre. Y con ese currículum se dedica ahora a dirigir, o se dedicaba a dirigir máster, cátedras y otros negocios con el dinero que le pagamos todos los españoles. Otra uva. Vamos, solo sé. ¿El qué? Que digo que otra uva más que nos tragamos, que nos hemos tragado, vamos. Llevamos 6, macho, y 50 minutos. Es que cada uva da para mucho. Vamos a resumir ahora. Estas han sido las más importantes, estas han sido las más suculentes. La séptima, otra uva, con el hermano. David Azagra. David Sánchez Castejón, pero se hace llamar por David Azagra. Pues el hermano, otra persona que sin competencias, pues le dan el puesto de asesor en la Diputación de Badajoz, le dan el puesto que le dan pasándose todo lo que es el concurso público por el forro para el conservatorio no sé si fue en Badajoz, en Mérida, etcétera, y al mismo tiempo pues tienen unos privilegios con Hacienda que no tiene cualquier persona normal, es decir, Hacienda le da instrucciones para que pueda tributar fuera de España y no pagar impuestos. Hacienda le dice cómo pagar menos y cómo desgravarse. Hacienda le permite vivir en una casa en la que no vive, que está a nombre de otra persona, pero que tiene su situación en Portugal para que no pague impuestos en España. Es decir, todo lo que Hacienda nos exige a los demás, al hermano de Sánchez, porque es el hermano del presidente, se lo permite. Por eso esa milonga de no es magia, son tus impuestos, me parece la campaña más acertada, aunque quisieron explicar lo contrario. Y claro que no es magia. Toda esta golfería la patrocinamos, la pagamos con tus impuestos, claro, con tu dinero. Porque todo esto se sostiene porque tú pagas. Entonces, yo hay una forma que tengo de detectar a los vividores del Estado, ¿no? Que los hay también en la derecha, pero que sobre todo anidan en la izquierda política, mediática y sociológica. Si defienden la subida de impuestos, si defienden este régimen fiscal, este infierno fiscal, este saqueo económico constante, es porque viven directo o indirectamente de eso. Es decir, necesitan que el Estado recaude mucho para pagarles a ellos o su subsistencia, es decir, ayudas, salarios mínimos, etcétera, para que sigan vagueando o sigan siendo mantenidos por los que producen, o su altísimo tren de vida millonaria, sea en el mundo del cine, en el mundo de la televisión o en los medios de comunicación. Entonces, para que el Estado, es decir, el gobierno les pueda seguir pagando, el Estado tiene que recaudar mucho. Por eso defienden la subida de impuestos, porque ellos por sí mismos no lo pueden generar. Entonces, como son una clase parasitaria, como son una clase absolutamente estanca y mantenida, necesitan que el Estado tenga recursos. O lo obtiene con deuda pública, que es otra vía, o lo obtiene con los impuestos del sector privado, que es el que mantiene al sector público. Cuanto más recauda el Estado en base a esa presión fiscal, ese infierno fiscal, más lo puede repartir. Y por eso cada vez reparte más y mejor a los suyos. Medios de comunicación, mundo del cine, cultureta, observatorios ideológicos, chiringuitos ideológicos, ministerios inservibles, etc. ¿Qué pasa? Que como en todo régimen socialista, con el paso de los años, el sector privado va menguando y el sector público, que depende del Estado, va subiendo. Llegará un momento en el que este sector privado
bien porque está hasta las narices de trabajar y pagar para mantener a estos, se va del país, o ya no tiene para pagar porque ha perdido su capacidad adquisitiva. Entonces, aumentará la pobreza, aumentarán también los ricos, pero en ese enfrentamiento social el régimen socialista seguirá existiendo. ¿Por qué? Porque irán minándose las libertades. Ya no habrá jueces independientes, ya no habrá medios independientes, es decir, Argentina o Venezuela. Ese es el proyecto que hay. Bueno, pues el hermano de Sánchez es un privilegiado, porque tiene a la Hacienda no persiguiéndole, sino ayudándole para que pague menos o desgrave menos. Privilegio de ser socialista. Y aparte que se creó un puesto de trabajo para él, o casualidad, cuando empezó a ser Sánchez secretario general del Nadie PSOE. lo conocía, pero, oye, es que tiene un bagaje profesional increíble. Sí, vamos a ver el bagaje profesional. 0. Pero se le otorga porque sabe mucho, ¿no? Sí. No, si se llamara David Serrano o David Carrillo, seguramente no lo tendría ese puesto de trabajo. Como se llama David Sánchez, y es casualidad, hermano del presidente del gobierno, pues ahí está. Otro imputado, por cierto. Claro, y habría el hermano del presidente, la mujer, el hermano del presidente, la mano derecha en su día Ábalos. Fíjate, la octava uva que teníamos ahí otra, voy a hacer un giro que te va a gustar, porque, y además es que viene perfecto, porque también imputado el fiscal general del Estado, que es octava uva. Y dirás, ¿dónde ha ido la octava que habíamos pactado? Luego te lo cuento. Pues nada, Alvarone, como le llaman. Vaya tema es acojonante. Imputado el hermano, imputada la mujer, imputada su mano derecha, imputado la mano derecha de su mano derecha y ahora imputado su abogado, porque no es el fiscal general, es su abogado. Claro, porque está para defender los asuntos de la familia Sánchez. Entonces, eso sí lo pagamos todos, lo pagamos tú y yo y los que nos están viendo, ¿no? Le estamos pagando el abogado a Sánchez. Pues es tremendo para que veáis la conclusión de todo este régimen autocrático está en la frase que dijo Sánchez estos días pasados, ¿no? El gobierno está con su fiscal general del Estado. Su fiscal, no el fiscal. El fiscal general del Estado es una institución, la Fiscalía General del Estado, independiente, que representa los intereses del Estado, por encima de intereses particulares, personales, privados, privativos, de personas, de empresas u organismos. Bien. Cuando este señor dice que el gobierno está con su fiscal general y no con el fiscal general, está evidenciando que ha patrimonializado y que ha monopolizado su figura. No hay que ser muy listo para verlo. Es decir, ya lo hace él cada día. Es un señor que se levanta cada día con la única intención de defender los intereses de la familia Sánchez. Entonces, cuando hay algo que ataca al gobierno o a alguno de los socios del gobierno o algo de los intereses que a Sánchez le pueda molestar, este señor actúa de oficio. Actúa para frenar eso. Y cuando hay algo, se informa sobre algo que ataca a la oposición a Sánchez, este señor actúa incluso delictivamente, porque no solamente filtra, no solamente actúa como si fuera una policía política, sino que la última información es que ha borrado todos los mensajes para que no se vea cuál es su participación en esa trama y por orden de quién. Claro, eso solo pasa en las dictaduras. Así actúa un fiscal general del Estado que actúa bajo la orden de un dictador. En Venezuela pasó, había un fiscal general del Estado independiente hasta que llegó Chávez y puso un fiscal general que actuaba bajo las órdenes del dictador y actuaba para ocultar, proteger sus intereses y sus aspiraciones totalitarias, y cuando era contra la oposición, o bien se inventaba los casos, o bien los perseguía con saña hasta encerrarlos o incluso encausarlos por cualquier tontería. Y eso es lo que tenemos. Entonces, toda la profesión ha hablado ya del desprestigio de la institución, del desprestigio de la figura, del desprestigio de este señor, pero es que estaba avalada por una exministra de Justicia, que es fiscal general, que era la señora Dolores Delgado, que esa no es UVA, pero que también está ahí, y por un señor que fue expulsado de la judicatura por unanimidad, es decir, por jueces progresistas y jueces no progresistas, como fue Baltasar Garzón, por prevaricación. Es decir, lo expulsaron por delincuente. Pues este señor juez habla hoy de justicia, va por los platos hablando de que la justicia en España no es libre. Un señor que fue, claro, si es que lo expulsaron sus compañeros, por eso.
y detrás está Dolores Delgado y son los que controlan junto a Sánchez al fiscal general. Bien, pues este señor, que debería defendernos a todos, defender al Estado de los delincuentes, está defendiendo a los delincuentes del Estado. Es tremendo, pero es así. Otra uva, otra golfada, otra tropelía, otra corruptela del sanchismo. Y la encargada de fiscalizar al fiscal general del Estado, en un caso en el que él está imputado, es una subordinada suya. Claro, porque es que es acojonante, es que es increíble. Y luego encima... Es como si para encargarse de fiscalizar a Al Capone pones a Michael Corleone, ¿no? Claro. Oye, claro. Yo tengo que controlar a ti, ¿no? Y luego sale el presidente a decir, por cierto, tú le has pedido perdón al fiscal general del Estado, como nos ordenó el otro día el dueño del país, porque dijo, ¿no? Ahora, ¿quién le pide perdón a este hombre? Pero pedirle perdón por haber borrado mensajes, que encima es un acto que le incrimina aún más. O sea, pero ¿usted qué me está contando? Como habla para tontos y le funciona. Exacto. Claro. Tú has dado con la clave. Está desesperado porque ve que se le acumula ya el fango que él ha creado y toda la trama corrupta. Entonces ya no calcula los mensajes, ¿no? Hay que pedir perdón porque no se ha encontrado nada. No hay que pedir perdón porque lo ha borrado todo. O sea, no se ha encontrado nada porque lo ha borrado todo. Vale, o sea, si tú... por eso digo que está descontrolado, que ya ni siquiera mide eso, ¿no? Antes lo medía, ya no. Si tú pones a disposición todos tus mensajes y no encuentra nada, pues pide perdón porque no han encontrado nada. Si tú lo has borrado todo, es imposible encontrar algo. Hombre, sí se puede, ¿no? Se puede utilizar el backup y coger los archivos y tal, ¿no? Pero ahí se demuestra la desesperación del número uno, ¿no? De toda esta trama. Pero sobre todo, lo gracioso fue cuando manda a pedir perdón y todo chido. Y los medios al unísono replican ese mensaje diciendo, ¿ven cómo era todo mentira y todo era bulo? Claro, si es que no han encontrado nada. Y tú dices, es que le hablan para tontos. Y digo, es verdad, pero es que la izquierda siempre ha sido eso. La izquierda sabe perfectamente el nivel intelectual de sus votantes. Sabe el nivel crítico de sus votantes. Sabe el nivel de represalia que puede tener sus votantes. Y esto lo puedo evidenciar tantas veces como quieran. Ese mito de que la izquierda es crítica es mentira. Cuando llegan las elecciones, la derecha sociológica, que no está para dar muchas lecciones en muchos campos, pero que en eso sí, cuando no le gusta lo que hace su partido, se queda más en casa que la izquierda. Es decir, la izquierda sabe a quién le habla y sabe el nivel de crítica y el nivel cultural y el nivel moral y el nivel, digamos, de responsabilidad de sus votantes. Por eso hacen lo que hacen y dicen lo que dicen, porque se lo van a comprar todo. Pero te digo una cosa, el nivel intelectual y cultural de muchos es el que es, pero es que hay otros que de verdad son muy listos, son muy cultos, pero tú lo acabas de decir, son muy inmorales, porque hay gente, o sea, no me puedo creer que no haya gente, referentes de estos del SER o del País o tal, o la izquierda intelectual, que no entiendan todo lo que está pasando. Claro que lo entienden, pero lo defienden, pero porque es, vamos, en un acto para mí absolutamente inmoral. O sea, roban o están siendo corruptos los míos, ¿no? Y entonces por eso lo tolero. Y además tienen una cosa de superioridad moral abyecta, ¿no? Que encima te dan lecciones, ¿no? Cuando Alberto Garzón se fue a un programa de televisión y dijo un delincuente no puede ser de izquierdas, aquí hemos dicho muchas veces que la delincuencia o la corrupción no tiene etiqueta. O sea, hay delincuentes de izquierdas y de derechas, hay corruptos de izquierdas y de derechas, y hay golfos de izquierda y de derechas. Pero van con esa superioridad moral de, es que nosotros somos los buenos, o sea, no podemos hacer, no, sois los malos. Sois los que construís muros para que la gente no escape de vuestros propios países, porque los esclavizáis. Sois los que generáis miseria. Sois los que bajáis el nivel de la educación para que la gente no sea crítica con el poder. Bajáis el nivel de la educación a posta y hacéis que la gente pase con suspensos y que la gente no estudie. Sois los que empobrecéis un país para que la gente no sea autónoma y dependa de vosotros, para así controlarla mejor. Que no sois los buenos, sois los malos de la historia. Por eso este canal es esa batalla cultural y de las ideas para retratar a estos miserables, porque no son los buenos de la historia, son el lado incorrecto e inmoral de la historia. Y eso hay que decirlo. Entonces, cuando te dicen esto,
Claro que hay gente de izquierdas que puede criticarlo y decir, oye, con esto no lo comparto. Pero luego están los intelectualoides, que no intelectuales, que además vienen siempre de las mismas carreras, que son los que más desprecian luego a la clase obrera, que son los más racistas, que son los más machistas, porque no admiten que un obrero, un carnicero, un fontanero, un albañil o un autónomo se haya montado la empresa y le haya ido mejor que a ellos, que viven de lo público y que ganan su sueldo cada mes, y que ellos que han estudiado carreras y son muy inteligentes porque tienen esa superioridad moral, no pueden ver que alguien prospere más que ellos. Por eso defienden el saqueo de impuestos, por eso defienden ese expolio a la clase obrera, y por eso defienden lo contrario de lo que hacen, porque al final, si no, no podrían vivir esa progresía. Bueno, pues todo ese entramado de la izquierda buenista, de esa progresía, es lo que les mantiene en el poder siempre, lo que les mantiene en el candelero, porque viven de una forma contraria a lo que dicen que es lo correcto para vivir, ¿no? Y ahí los tienes, viviendo de subvenciones, viviendo de ayudas, viviendo de chiringuitos, viviendo de observatorios, viviendo de estudios que luego no publican, porque les molesta la libertad y les molesta el progreso económico. Les molesta muchísimo, salvo el de ellos. Su libertad, su progreso económico y su avance. Pero claro, es que si no, el socialismo no existiría. Si se acaba el dinero de los demás, se acaba también el socialismo. Un minutito que me sirve para entrada del vídeo, ¿eh? O sea, es que y me lo he apuntado aquí, digo, lo voy a poner luego. Escucha, bueno, vamos rápido con todo lo siguiente, porque madre mía, lo que rajamos, tío. UVA número 9, los ministros, y bueno, y ahí meto también a la tercera autoridad del Estado, ¿no? También a la presidenta del Congreso. Del Congreso, ministros como, bueno, hemos hablado de Ábalos, pero hay que mencionar a Víctor Torres, que fue además el presidente de Canarias, que dijo, yo no conozco al Dama. Ahí están los WhatsApp, donde apareces hablando de qué hay que hacer para que te lleguen las mascarillas. Armengol también solicitó mascarillas, y uno que parece que está olvidado, pero hay que meterlo ahí, que es el presidente de la Generalitat, señorilla, que fue ministro de Sanidad y que le dio contratos en plena pandemia, contratos millonarios, a empresas que no tenían nada que ver con la fabricación de mascarillas y que no tenían que ver nada con el ámbito sanitario. Nada es nada. Y que de eso se ha hablado ya muy poco a partir de entonces, porque como estamos en esta sucesión de escándalos, eran empresas de Tarragona o de Barcelona que eran soluciones gráficas de no sé qué. Era algo totalmente al margen del ámbito sanitario y al margen del ámbito, digamos, de la salud pública. Y le dio contratos millonarios. Y este señor no se puede ir de rositas, porque también forma parte de esa trama. Trama en la que se forraron, gracias a la intermediación de Koldo y de Aldama, ministros socialistas o amigos de ministros socialistas. Y, por tanto, los ministros son otra uva de esa golfada, de esa felonía, de esa tropelía, de esa corruptela, de la cueva de Alifa Herrad, es decir, del gobierno de los Kirchner de la Moncloa que tenemos, es decir, de la plataforma sanchista de obedientes embusteros. UVA número 10, Tito Berni, venga, para seguir con aquello que habíamos tocado en su momento de las casas de tal. Por lo que hemos dicho antes, el PSOE históricamente ha pasado de la lucha de clases a la lucha de causas y de las casas del pueblo a las casas de citas. Ahí es donde ahora dirimen y debaten. Ahí es donde se dejan los cuartos que pagamos los demás. Ahí es donde tienen la mayoría de los escándalos. Ahí es donde en Andalucía firmaban los contratos y utilizaban el dinero público más otro tipo de causas ilícitas. Ahí es donde un señor, que era diputado en el Congreso, junto a otros compañeros de bancada, se iban por las noches a disfrutar de ya sabemos qué con el dinero de todos. ¿Ha pasado algo en este país? Absolutamente nada. La dimisión de este señor y fuera, nada. Ya no se supo nada más, ¿no? Como si militase en el grupo mixto, o sea. Nada. Que varios diputados del Partido Socialista con dinero público se vayan de putas, eso es muy normal. Eso hay que aceptarlo porque son de izquierda y son del PSOE, ¿no? Porque eso uno de izquierdas no lo puede hacer, ¿verdad? Porque eso de que el PSOE esté siempre en prostíbulos para hacer las cosas, eso es algo inviable, eso es fango, es mentira, es bulo. Y aunque se demuestre, también lo seguirás negando. Pues si tú lo niegas, si te da igual y si sigues votando esto, eres tan miserable como los que lo hacen. Porque esto no es defendible. En ninguna democracia es defendible. Y esto ya se ha dejado de hablar porque han venido tantos escándalos después. Hay tanta mafia metida, hay tanta corrupción, tanto fango socialista que lo ha provocado y hay tanta gente comprada que antes que sus principios, antes que su dignidad, antes que la nación, antes que la sociedad, el futuro de sus hijos, etcétera, pone el dinero que le da el gobierno, sea en forma de ayuda,
de subsidio, de subvención, de enchufe, de contrato, etcétera. Y como ponen antes eso, porque no tienen principios, defenderán lo que haga falta. Y eso es lo que tenemos. Entonces, Tito Berni es pues, el resumen que hemos dicho antes. El PSOE ya no le funcionaba la lucha de clases, se ha dedicado a la lucha de causas, es decir, a enfrentar a heterosexuales con homosexuales, a mujeres contra hombres, a gente del pueblo contra la gente de la ciudad, a ecologistas con no ecologistas, a indigenistas con invasores imperialistas, a enfrentarnos las causas fragmentarias, pero unificadas luego en torno a una, ¿no? Y ha pasado de las casas del pueblo a las casas de citas. Pues oye, lo siento si la verdad molesta, pero es que es la realidad la que estáis evidenciando cada día. UVA 11. Y si son condenados, no pasa nada porque aquí llega el tribunal Prostitucional. Que, a ver, resulta que hay un tribunal que tiene que velar para que todos estos casos y todas las causas y todo lo que se lleva y llega a él tenga un encaje constitucional. Y resulta que Sánchez se empeña en que el presidente del mismo sea un tipo que fue en su momento fiscal general del Estado con Zapatero, militante del PSOE, y que ha convertido el Tribunal Constitucional en el Tribunal Prostitucional o en el CIS de la Judicatura, porque se dedica simplemente a proteger los intereses del PSOE. Botón muestra ejemplo de ello lo que ha pasado con el caso de los ERE en Andalucía. El caso de corrupción cuantitativa y cualitativamente más bochornoso de la historia de la democracia, no de España, de Europa, que fue el robo a los parados del dinero público que luego se gastaban en prostíbulos y en drogas, acreditado con sentencia firme, condenados 2 expresidentes de la Junta con sentencia firme, condenados también consejeros de la Junta de Andalucía con sentencia firme e imputados muchos más. Ese dinero que nunca se recuperó, que nunca se supo dónde iba y donde también estaba, por cierto, otro de los elementos parasitarios del régimen, otra de la costra que hay que eliminar del Estado, como era UGT, el sindicato que vive del dinero de todos sin hacer absolutamente nada, solamente proteger sus intereses, pues han salido de rositas porque el Tribunal Constitucional afín al PSOE así lo ha querido. Con lo cual, da igual lo que hayan robado, da igual lo que hayan delinquido, da igual lo que se hayan corrompido, da igual dónde haya ido ese dinero, porque hay gente que lo perdona porque son de su partido. Y esa inmoralidad, esa ilegalidad, esa ignominia, hay que denunciarla, hay que decirla cueste lo que cueste. Porque si no, seguimos en este régimen de Alí Ferrar del que no vamos a salir nunca. Y estos delincuentes tienen que pagar. Por eso, después de 4 años viéndolo cada día en Andalucía, lo puedo decir con mayor libertad y firmeza. Es bochornoso que a delincuentes, a gente que ha formado parte de una trama, que ha robado dinero público y sobre todo dinero a los parados, que a los que iba destinado esos expedientes de regulación de empleo, salgan de rositas porque son del mismo partido que el presidente del Tribunal Constitucional. Eso solo pasa en las tiranías, en las dictaduras. Así es. UVA número 12, Marruecos, que tiene un tema también que joder, igual nos da para otro programa, tío. ¿Dónde se ha ido Sánchez a celebrar la Internacional Socialista que preside y dirige? Tenía 2 opciones, Caracas o Rabat. Por cierto, Marruecos o Venezuela. Una de las reuniones importantes para que Sánchez terminase dirigiendo la Internacional Socialista fue en Ferraz y estaba Aldama. Correcto. Que volvemos otra vez. Al final, todo está conectado, una uva con otra. Al final, claro, lo vamos cogiendo del mismo plato y al final pertenecen todos al mismo racimo. Tú ahora coges el racimo, vas quitando una uva, vas quitando una uva. Al final, el racimo es el bloque. El racimo es el PSOE. El PSOE. Oye, el Partido Socialista ha desaparecido en Francia y no ha pasado nada, ¿verdad? Ha desaparecido en Italia y no pasa nada. En Alemania se la va a pegar y no pasa nada. En Estados Unidos ni existe. Fijaros lo que ha pasado en Argentina. A este país le vendría muy bien que el partido que ha sido el partido más desleal, que más ha delinquido, que más delitos de sangre y económicos tiene, que ha dado golpes de Estado, 3 dio en la República, 3, 31, 34 y 36, que ha amenazado de muerte a líderes de la oposición, como hizo Pablo Iglesias, pose a Antonio Mauro en tribuna parlamentaria,
que negoció estatutos soberanistas con el Endacari Aguirre en el 34 y ahora con Bildu y el PNV, que indultó a un golpista como Companys y años después hace lo mismo con otro golpista como Puigdemont, que creó el terrorismo de Estado con los GAL, que instauró la corrupción de forma sistémica con GAL, Filesa, el Banco de España, hasta llegar a los SERE y todo lo que está haciendo ahora. Que ese partido siga diciendo que es el partido que representa a España me preocuparía muchísimo, porque España es mucho más que eso. De hecho, España empezará a ser España de nuevo cuando desaparezca el partido que más la ha envilecido, que más la ha traicionado y que más la ha saqueado, porque también está el robo del oro de España, del Banco de España, el oro español, el oro patrio, que robaron en la Segunda República para llevárselo a Rusia o a México los líderes del Partido Socialista. El oro de Moscú. El oro de Moscú, correcto. Entonces, Marruecos es hoy el gobierno, digamos, que controla España. O sea, ¿dónde se deciden los intereses de España? En Marruecos. ¿Por qué cuando hay un problema migratorio se le llama primero a Marruecos? ¿Por qué los cuerpos de seguridad marroquíes tienen más protección y reciben más medios que la policía y la Guardia Civil en España para defender el estrecho? ¿Por qué siempre que Marruecos amenaza con abrir la verja, España le manda más dinero o le manda más medio? ¿Por qué la Unión Europea protege ante los intereses pesqueros, agrícolas y ganaderos de Marruecos y no de España, que es un país miembro de la Unión Europea? ¿Por qué mientras España se le expropia la Unión Europea campos y hectáreas enteras de olivares para poner placas fotovoltaicas, a Marruecos se le dé ayuda para el sector primario? ¿Por qué? ¿Por qué Marruecos era el que estaba detrás de la compra y del soborno a eurodiputados en el famoso escándalo, el Qatar Gate, que no era el Qatar Gate, era el Rabat Gate? Es decir, se demostró que en esa compra, en ese soborno a eurodiputados, no estaba Qatar, que estaba para otras cosas, estaba Marruecos, que es el principal lobby que hay ahí. Y España se somete a esos intereses. Marruecos, que es un país precioso, pero que tiene el régimen que tiene y los intereses que tiene. Y entre sus intereses está que España no se desarrolle, que España no crezca y que España pues no suba, digamos. ¿Cuándo cambia? No suba, digamos, económicamente, progrese económicamente. ¿Cuándo cambia la historia de este país? En la historia contemporánea, reciente de este país, en el año 2004. España lleva estancada desde entonces, económicamente. Hay que preguntarse por qué. A nosotros nos desindustrializaron con la transición por orden de Alemania. Se cargaron la industria. España era la 7ª potencia industrial entonces. Hoy hay que ver dónde estamos. Pero es que a partir de 2004, España cambia su política internacional, que tenían como eje Estados Unidos y las alianzas atlánticas con los países hispanoamericanos, para pasar a que nuestras alianzas sean París y Berlín, que siempre han ido en contra de los intereses de España. Ni siquiera una alianza mediterránea, ¿vale? Con Italia, con Grecia y hasta diría ibérica, con Portugal. No, con París y Berlín. Desde entonces, todas las decisiones han ido en contra de España. En el sector primario, en el tema industrial, en el tema energético, todo. Y a cambio de que España no protestara, nos daban ayuda económica para que tenernos calladitos. ¿Cuál ha sido el privilegiado de todo eso? Que ha crecido a todos los niveles, incluso con un puerto que va a perjudicar los intereses de España. Marruecos. ¿Qué hace el gobierno de España? ¿Lucha contra eso? ¿Protesta contra eso? No. Se va allí a rendir pleitesía a Marruecos y a su régimen, como ha hecho Sánchez muchas veces. Porque parece ser que Marruecos tiene algo que a Sánchez no le interesa que se sepa. Parece ser. Pero ahí lo tenemos, ¿no? Oye, pues si estamos sometidos a 2 narcodictaduras, pues futuro triste para este país, ¿no? Mientras siga Sánchez, claro. Y cambia la política internacional con respecto al Sáhara de la noche a la mañana sin dar una explicación en el Parlamento. Ni dar una explicación al Parlamento, si Argelia se entera por los periódicos, traicionamos los acuerdos que teníamos con los saharauis históricamente, ya en su momento con la Marcha Verde, aquella, perdemos la soberanía. España sigue ejerciendo un protectorado allí, pero se les abandona. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. Es decir, eso se ordena porque el gobierno no gobierna, el gobierno dicta a través de decretos leyes. Todo lo que ha hecho ha sido a través de un decreto ley, es decir, una medida que es de urgencia para ocasiones de emergencia, el gobierno lo ha utilizado como denominador común de su política, ¿no? Una cuestión diaria y cotidiana. Decreto ley, decreto ley. Aquí no se informa de nada, no hay transparencia de nada y no se reúne a la gente que debería ser la interesada. Se ha traicionado a los saharauis, se ha ofendido a Argelia para contentar a Marruecos a cambio de nada. Por tanto, la pregunta es, ¿qué le debe el PSOE a Marruecos? 2004.
Pues eso es un melonazo que, o sea, no vamos a... No, yo digo, cambia la política a partir de ahí. Cada uno que entienda lo que quiera. Sí. Porque, bueno, a ver, claro, ya son 12 uvas, ¿vale? Lo que te he dicho antes, siempre hay una uva que se ha dejado tu cuñado y que no ha podido y entonces te comes una uva más, ¿no? Que podría ser lo de Radio Televisión Española, ¿vale? La uva 14 podría ser lo de los medios digitalizados. O sea, sí, ya tenemos controlado lo de Radio Televisión Española y queremos controlar los demás, todo no va a ser posible, pero por eso esa ley en la que quieren amordazarnos, pues ya vamos a poner dinero para digitalizarlos, están todos digitalizados, pero bueno. Es que es una golfada tras otra, Miguel. Tío. Es que el día en que asaltan como el asalto al Capitolio, ¿no? La golfada de estos golfos, asaltan Radio Televisión Española, que fue el día de la Dana. Que nos la hemos dejado fuera, la Dana. Nos la hemos dejado fuera también de todo esto. Porque es que eso tiene un capítulo propio. El día de la Dana no suspenden el pleno porque había que votar el asalto a Radio Televisión Española, porque si no, no se podría haber hecho. Han colocado 12 comisarios políticos que ya han jurado sus cargos. Y lo primero que han hecho, nada más jurar sus cargos, es que su sueldo pasa de 10.000 euros a 120.000 euros cada uno. Están saqueando España, es decir, lo están robando, pero a manos llenas. Es decir, han colocado a 12 comisarios políticos para controlar la línea ideológica de Radio Televisión Española, que nos cuesta más de 1.000 millones de euros al año. Y no está ahí para defender los intereses de todos, ni ejerce de televisión pública, ni televisión neutral y plural, sino para defender los intereses políticos e ideológicos de un señor, de un partido y de un gobierno. Nos cuesta 1.000 millones al año. Y como ahí dentro no hay profesionales, sino que hay comisarios políticos e ideológicos, van solamente a eso. Desde por la mañana, la comisaria política número 1, que es Silvia Inchorrondo, hasta por la noche, el comisario político llamado el lechero, que es Xavier Ford. No van a defender la pluralidad, el periodismo, la verdad, la veracidad, la libertad. Son mercenarios del poder, son lamezuelas del poder, son chivatos del poder. Y están ahí con sueldos millonarios para proteger al gobierno. Esa es una uva de golfada. Si encima hablamos de la gestión de la Dana y de cómo Rivera y Sánchez permitieron que todo eso pasara con su política ecológica siniestra, eso daría para un especial, ¿no? Diferente. Pero esa es la uva que tú dices, la del cuñado, la del hermano, la de la abuela. No quiero más, es muy grande, no me cabe. Tienes que comer tú. Pero luego está la uva que se te atraganta. Porque la uva que es como el anillo único, la uva que reúne a todas las demás, ¿no? La que parece que está ahí en el racimo y queda, es la uva mayor, que es Pedro Sánchez. Que es el número 1, como aparece en los informes, como aparece en las investigaciones y como aparece publicado. Es el número 1 de toda esta trama corrupta y criminal que se está investigando y que nunca en España hemos tenido y que hay que seguir denunciando y evidenciando. Porque si no nos quedamos sin país, nos quedamos sin nación, nos quedamos sin futuro, porque lo controlarán estos golfos que han llegado para saquear y arrasarlo con todo. Por eso nos fríen a impuestos, por eso nos quitan libertad cada día y por eso nos persiguen, porque denunciamos sus tropelías y sus golfadas. Así que aprovechen las uvas mientras no sean uvas sanchistas. Para quien piense, ahora que hemos pasado un poco por la Dana y tal, pues ya no vamos a seguir porque ya no, pero mira, luego no dicen nada de Amazon en la Comunidad Valenciana. Perdona. Inutilidad infinita, ¿eh? Porque además aquí, claro, es que hay que fiscalizar al poder. Y Fran y yo somos periodistas, él mucho más especializado en política, naturalmente, porque además ha sido parlamentario. Pero es que además aquí, ¿qué? O sea, cuando le dicen, no, y la oposición, perdona, la oposición ahora mismo, para mí, no es una oposición digna del momento que vive España. O sea, para empezar tendría que haber unión, que no la hay. Y luego, además, aprovechar este momento que es... Y no lo hacen. Y no lo hacen. O sea, aquí no vamos a salvar a nadie, pero lógicamente estamos hablando pues, de lo que hay que hablar. O sea, de todos los escándalos, a cada cual mayor. Y además es que se van solapando. Porque fíjate, hemos ido pasando de uva en uva y es que no nos da la vida. O sea, es una cosa que... No nos da. Y podríamos estar 2 horas aquí, ¿eh? Total, ¿no? Y nos lo demandarán nuestros seguidores y telespectadores y suscriptores, que cada vez hay más, por cierto, no lo demandarán. Pero fíjate, lo has dicho muy bien. Sí, es un canal
en el que denunciamos el socialismo, el wokismo y toda la imposición totalitaria. Es un canal de batalla cultural. Pero igual que pedimos algunas cosas, exigimos otras. En Valencia, si este país tuviera la moral por las nubes y no por los suelos, y tuviera un nivel de responsabilidad y dignidad como tiene que tenerlo y no sometido al poder, en este país se hubiera pedido la dimisión de Sánchez, de Rivera y de Mazón y no pasaría nada porque todos estaríamos de acuerdo. Porque han sido irresponsables en la gestión, irresponsables con la situación e irresponsables con la reacción. Y como han sido irresponsables, no deberían seguir teniendo el cargo público que ostentan, que representan y que le pagamos todos. Y aquí ya no hay ideologías. Aquí hay capacidad de gestión, capacidad de comunicación y capacidad de liderar una administración. Y si no la tienes, pues no estés ahí. El problema es que no hay liderazgo político, no hay altura política y tampoco hay formación política. Yo como periodista no ejerzo de hace ya 15 años. Yo me dedico a la comunicación gracias a que estudié periodismo. Pero yo me dedico sobre todo a la historia, a la política y a la comunicación, porque hace mucho tiempo que entendí que, salvo honrosas excepciones, el periodismo es una fuente más de esa corrupción de la que estamos denunciando hoy. Es otra uva que tendría un capítulo aparte. Nunca he creído en el corporativismo y menos en el periodismo, pero ese periodismo que tanto estudiamos en la facultad, ese cuarto poder que tenía que fiscalizar, vigilar y controlar el poder, esos libros de Kapuscinski que nos leíamos, esos manuales, eso ya no existe. Es decir, se ha llenado de cínicos que no sirven para este oficio. Se ha llenado de mercenarios del poder, de gente que está ahí no para denunciarlo, sino para protegerlo. Entonces, desde entonces yo dije, yo no quiero estar en un medio de comunicación para que mi libertad a la hora de informar de algo no se vea reflejada. Y hay honrosas excepciones de medios y de periodistas que lo podemos decir sin problema, que antes hemos mencionado a Ketty Garat, ¿no? Que denuncian al poder y fiscalizan y investigan. Pero, por desgracia, esto es una excepción. Terminamos el anterior episodio con una frase de Denzel Washington, ¿no? La de, ¿qué pasa hoy con el tema de la información y tal? Pues el problema es que si consumes hoy medios de comunicación, si no consumes hoy medios de información, no estás informado. Pero si lo consumes, estás mal informado. Sí, sí. Es así. Ese es el problema de hoy. No sé quién decía una frase de que a España la sostiene ahora mismo un puñado de jueces y un puñado de periodistas decentes. Pero si todo el periodismo fuese decente, esta gente estaba fuera ya. Y los que entrasen del PP o de quien sea y vuelven a hacer el golfo, están fuera al rato. Y así hasta que nos gobierne gente decente de una santa vez. Y el periodismo es muy importante para que esto ocurra. Y no está ocurriendo ahora porque hay una parte del periodismo que lo está permitiendo. Pero bueno, feliz año, querido. 1 hora y 25 minutos. Madre mía. En 2025 seguimos dando caña aquí, ¿eh? A ti, a todos. Buena salida y entrada de año. Que os siente bien las uvas. Uvas no sanchistas, uvas no wokistas, uvas no socialistas. Que en 2025 seguiremos brindando por la libertad, por la democracia, pero sobre todo con salud, por la amistad, ¿no? Que es lo que nos ha reunido en este canal también. Feliz año a todos. Adiós. Feliz año. Feliz 2025. Chao. Chao. Dadle like al vídeo, por cierto, que luego que es importante los likes. Dadle like y compartirlo y comentad y todo. Adiós, adiós.